Hola amigos, muy buenos días, gracias por sintonizar. Este es su programa El Cuidado de la Vida. El día de hoy me complace tener como invitadas a la doctora Guadalupe Reséndiz García y a la doctora Ana Belén Dávila Tejeda, quienes son médicos especialistas en medicina de rehabilitación. Ellas han estado realizando unas prácticas aquí en nuestra alma mater, sobre todo en la unidad de servicios médicos de esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, pues mucho gusto, doctoras, gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, ¿qué les parece Villahermosa para empezar? ¿Qué tal? Pues ha sido una experiencia muy interesante. Para nosotros no hace calor, el clima ha estado ideal. ¿De dónde nos visitan? De la Ciudad de México. ¿Las dos? ¿Sí? Así es, venimos de parte del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y por parte del doctor Pavel, que es el que está encargado de la alta especialidad de Fisiología Clínica del Ejercicio, en el cual nosotros nos encontramos cursando ese primer año, y por medio del doctor Pedro Iván Arias, en el cual igual nos encontramos con él aquí. Claro, eso de Fisiología Clínica del Ejercicio es una subespecialidad de la especialidad de rehabilitación. Sí, es una alta especialidad que lo que busca es aplicar todos los beneficios del ejercicio a personas con cualquier discapacidad o a personas sedentarias o hasta sanos, ya que medicina del deporte básicamente se enfoca más a alto rendimiento, que es un pequeño sector. Ah, excelente, eso está muy bien. Y bueno, ¿han ido a realizar prácticas en otros estados de nuestra república? No, pues básicamente hemos estado en la Ciudad de México y aquí. Ok, y bueno, ¿cuánto tiempo llevan aquí en Villahermosa realizando estas prácticas? Esta es nuestra tercera semana. Solamente 3 semanas. Así es. ¿Ya? ¿Y qué han encontrado, díganos, de nuestra población? Porque realmente es en población universitaria, ¿verdad, Sí, doctor? así es, de aquí de la universidad, que tiene algún reflejo de nuestra sociedad, ¿no? De Villahermosa. ¿Qué han encontrado aquí en la universidad de los pacientes? ¿Algún diagnóstico o algo? Pues algo que nos ha llamado mucho la atención es el tipo de alimentación que presentan. Es una alimentación platillos que nunca habíamos escuchado, o porque normalmente vas a otro estado y conoces los platillos, ¿no? Aquí han sido platillos nuevos, frutas, verduras, el pozol, y eso como influenciado en la sociedad. Sí han visto que está marcado que la alimentación sí es parte primordial de la sociedad en sí. Así es, reflejado también en el área de rehabilitación. Vemos, bueno, la relación de los síndromes metabólicos, o si hablamos de sobrepeso, al final de cuentas, el daño o el dolor que llega a provocar a nivel de las rodillas, creo que es la principal causa en la que encontramos en la consulta de su dolor de sus rodillas, porque son personas muy activas, tal vez a diferencia de la Ciudad de México, en la cual la mayoría de los pacientes sus desplazamientos son muy cortos, o sea, nos la pasamos en carro, oficina, consultorio, en fin, y en cambio aquí los pacientes pues son obviamente que se tienen que trasladar 1 kilómetro, 5 kilómetros, que es su caminar, sus actividades diarias, y en las cuales pues bueno, presentan mayor desplazamiento, pero sin embargo el sobrepeso a final de cuentas biomecánicamente tiene que ver con mayor desgaste, con mayor dolor, y pues bueno, esa parte nosotros hemos tratado de ir aportando en el pequeño tiempo que hemos estado aquí, sobre todo dándole énfasis como a medios físicos, de cómo enseñarles cómo aplicar calor, frío, para ayudar a bajar ese dolor sin que ellos tengan que llegar a la parte de medicamentos, ¿no? Porque pues gracias a esos medios físicos estos no tienen efectos secundarios, y otro de ellos también es el ejercicio, una parte importante. Entonces pues bueno, nos ha gustado. Sí. Pues a tomar en cuenta que el nombre de la alta especialidad dice fisiología, ¿no? Entonces eso implica funcionamiento, implica... estamos acostumbrados a nada más ver huesos y articulaciones, pero y de hecho literal nada más uno piensa que tiene dolor y le duele la articulación, el hueso y el hueso. Si acaso pensamos en el hueso, algunos llegamos a interpretar el cartílago, pero se nos olvida que esos son células y que no son un objeto inerte. ¿Sí? El hueso está vivo, ¿no? Tiene células, y ahí es donde es la fisiología, ¿no? El funcionamiento. Entonces aprovecho la observación para saber que ahí es donde también la alimentación tiene que ver. Un músculo, para estar fuerte, aparte de ejercitado, necesita estar bien nutrido. Esa es la parte complementaria, ¿no? De lo que estamos manejando con lo del el ejercicio.
la fisiología, o sea, lo que pasa a nivel de la célula, y todo eso está estudiado, y hasta alcanza para tanto que necesitan una alta especialidad para estudiarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan estudiando lo que es la fisiología, cómo funciona el músculo, cómo no es nada más una palanca mecánica? Es lo que realmente siempre nos han dicho, que el músculo es una palanca mecánica y solamente funciona para moverse. Ajá. Cuando ya actualmente se ha visto que el músculo es un órgano neuroendocrino que genera funciones tanto para el músculo como a distancia y como para las glándulas cercanas. Entonces libera tal cantidad de sustancias que puede llegar a ayudar y a beneficiar en diferentes aspectos. Y el aspecto de la nutrición es muy importante porque si nosotros metemos una adecuada calidad en los nutrientes, nos van a ayudar a que el sistema energético que utiliza el músculo sea aprovechado adecuadamente y volverlo de cierta manera más eficiente. O sea, que funcione más rápido, que se active más rápido y que ayude a dar una mejor respuesta a nivel muscular, por lo tanto a nivel sistémico. Claro, sí. Sí, porque si no tomamos en consideración, luego nos quedamos de nuevo que solamente es cuestión de agarrar pesas y poner a trabajar el músculo. No, es un órgano vivo, es un órgano, ¿no? Lo acaba de decir. Neuro se refiere a nervioso, por lo tanto, pues, claro que tiene relación con nuestro cerebro, emociones, ¿no? También, porque ahí están conectadas. Y endocrino, pues todos lo pueden relacionar con la tiroides, el páncreas, todo eso. Entonces, vean lo complicado que es. Por eso se necesita de estudio. Sí, claro. Y bueno, la verdad que es parte fundamental, ¿no? De tener una buena actividad física. Yo creo que esa es la parte también que ustedes ven o valoran, sí. ¿Verdad? Sí. Sí, así es. La actividad física... El problema de la actividad física o el problema en general es la definición que le damos, ¿no? Realmente muchas veces nos dicen actividad física solamente es que te muevas, pero no es que te muevas. El hecho de que implique una actividad física va a tener diferentes clasificaciones y puede ser tu actividad física a nivel laboral o ocupacional. Puede ser tu actividad física en tiempo libre o puede ser tu actividad física en las actividades recreativas. Te interrumpo, vamos a un promocional y en un momento regresamos para continuar platicando. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa El Cuidado de la Vida y continuamos con nuestras invitadas especiales. Y bueno, estábamos hablando de que ustedes son médicos especialistas en rehabilitación haciendo una especialidad, ¿verdad? Una subespecialidad en fisiología de la clínica del ejercicio. Entonces, bueno, cuando algún médico, porque son referidos los pacientes, ¿verdad? Con ustedes, les envían a un paciente, ¿qué es lo primero que evalúan en él? ¿Cómo empieza la evaluación clínica de ustedes para llegar o emitir el diagnóstico y obviamente el manejo terapéutico que ustedes van a dar? Así es, se hace el interrogatorio como cualquier especialista, pero hacemos preguntas tal vez un poquito más a fondo, más detalladas, a diferencia de otras historias clínicas. Preguntamos cómo se desarrolla todo el paciente, no nada más de saber qué enfermedades tiene, sino cuántas horas trabaja, cómo es el lugar donde él accede, tanto en la casa como en la área laboral, porque pues bueno, nosotros somos los especialistas en los cuales tenemos mucho contacto con pacientes con discapacidad. Puede ser discapacidad visual, auditiva, locomotora, emocional, al final de cuentas. Entonces, si un paciente nos llega con una lesión medular en una silla de ruedas, muchas veces algunos médicos no le dan esa importancia de realmente cómo se está desenvolviendo, le está siendo factible o no el poder acceder. Y todo eso obviamente se ve reflejado en su estado de salud, que pueda tener acceso o no, y en su estado emocional, que es una prioridad. Y pues bueno, hace rato comentábamos sobre el dolor de las rodillas. Al final de cuentas, ¿cuál sería la causa principal del por qué todos estos pacientes acuden a consulta? Es el dolor. El dolor es la causa número uno de acudir a un médico. Desgraciadamente tenemos esa costumbre, que yo no acudo al médico la mayoría de las veces por una cuestión preventiva o para saber cómo estoy, un chequeo general. No, acudimos cuando ya presentamos el dolor. Entonces, en dolor puede ser un dolor musculoesquelético, puede ser un dolor emocional, que se ve reflejado
incluso estoy somatizando algún signo. Puede ser diferentes, en fin, tipos de dolores. Dentro del dolor lo dividimos en agudo y crónico. Agudo, aquel que tengo yo menos de 3 meses de estar sufriendo esa sensación desagradable, y el dolor crónico mayor a 3 meses. ¿Qué de importancia tiene que yo sepa separar ello y saber? Porque el dolor crónico tiene un mal pronóstico. Si yo no atiendo mi dolor en forma temprana, es más difícil que yo lo pueda retirar después en una forma definitiva. Entonces, por ello es que hay que atendernos en forma adecuada y ir obviamente con el médico adecuado. Entonces nosotros vemos pues pacientes desde recién nacidos, aquellos prematuros, aquellos sanos que se les da estimulación temprana, en fin, vemos adolescentes, adultos, personas de tercera edad, embarazadas, todo el tipo de enfermedades neurológicas, tumores, en fin. Entonces es muy amplia la área de la especialidad, todo el tipo de pacientes que visualizamos. Claro, y el manejo que dan obviamente es enfocado a las necesidades de su paciente, pero igual incluyen a su familia, digo, porque hoy escucho que con personas con diferentes discapacidades, entonces pues ellos se desenvuelven en este medio, ¿no? Quienes están a cargo de su mamá, de su abuelita, de su tía, no lo sé, de hermanos, ¿no? Entonces, sí, igual ellos los integran para dar este manejo. Sí, es muy importante entender que en medicina de rehabilitación estamos viendo a la persona como un ser biopsicosocial. Entonces, vemos a la persona no solamente qué es lo que le pasa como individuo, sino qué está pasando a su alrededor. Entonces tenemos que ver cuál es su dinámica familiar, cómo se comporta su familia, si tiene apoyo o no tiene apoyo, desde un apoyo psicológico, un apoyo emocional, hasta un apoyo económico. Muchas veces pueden recibir hasta esos apoyos fuera de su red familiar, de su núcleo, entonces se le puede llamar una red de apoyo. Entonces tienes que ver tanto la red de apoyo de la persona, si tiene algún cuidador, ¿no? Pero muchas veces contamos con pacientes que son de custodia o pacientes que necesitan mucha atención y debe de estar todo el tiempo una persona, y esa persona se le llama cuidador primario. ¿Y quién se preocupa por el cuidador primario? Nadie. Sí, o sea, sí. ¿cómo mueve a la persona? Se le tiene que dar una enseñanza cómo cargarla, cómo girarla, cómo levantarla, hasta cómo bañarla. O sea, son cosas pequeñitas que nadie se preocupa, y luego el cuidador primario acaba con alguna enfermedad o algún problema. Eso te iba a decir, luego tienen alguna lesión, me duele la espalda. Exactamente. Me duele la rodilla, dirías tú, ¿no? Entonces cuidamos al cuidador primario, o sea, desde ese aspecto de prevención, pero también la parte psicológica, porque hay algo que se llama colapso de cuidador. Y si nos colapsa el cuidador, ese colapso se puede manifestar de diferentes maneras. Puede manifestarse de ya no me importa y ya no cuida al paciente, o puede manifestarse con cierta agresividad. Entonces tenemos que ver ese aspecto, a esa persona que incluye la discapacidad o el propio paciente. Sí, eso me hace pensar o reflexionar entonces que también en parte de la rehabilitación, el mismo, obviamente por el discurso que tenemos, solamente estamos escuchando el cuidador y el discapacitado, pero podría ser al revés también, ¿no? Y de hecho lo tenemos en la consulta, hay personas con problemas que tienen que cuidar a otras personas con otra discapacidad. Finalmente es redundante el hecho de que, o reafirma el hecho de que necesitamos apoyarnos unos a otros. A eso quería llegar principalmente, que igual también eso te hace ver que el que tengas un tipo de discapacidad no te evita que ayudes a otros, ¿no? Y sobre eso hay muchos ejemplos. Sí, claro. Y dependiendo de la sociedad, todo se queda limitado a la familia, o nos admiramos de otras sociedades que tienen institucionalizados ciertos programas en los que se apoyan, ¿no? Y a veces no institucionalizados, sino de manera natural. Algunas sociedades tienen esas costumbres, ¿no? De apoyar a alguien que no es de la familia. Así es, hay algo en lo cual le llamamos inclusión. Y esta importancia desde mi núcleo familiar, qué tanto yo estoy incluyendo, por ejemplo, para las actividades, el ir fomentando en mi familia que realicemos algún ejercicio, se verá reflejado a nivel de la salud, se verá reflejado en un mejor estado y comunicación en la familia.
qué tanto yo estoy integrando a mi niño que tiene X edad, o qué tanto estoy integrando a mi abuelita, ¿no? De que es que no escucha, aíslala y que se ponga a ver la tele mientras que nosotros reímos, ¿no? Desde ahí está. Ahora, cuando salimos, el respetar lugares asignados con discapacidad, asignar o darle algún lugar, ayudar a una persona que estamos viendo que va con unas muletas. Si alguien ha probado alguna vez o ha pasado por esta situación, verá lo difícil que es. Excelente, pues bueno, se fue algo rápido. La verdad que les agradecemos el que estén aquí en el estudio, el que hayan estado. Espero haya nuevamente la oportunidad de que ustedes vengan a Villahermosa e invitarlas aquí al programa a continuar esta plática. Gracias. Porque realmente es algo muy extenso y de nueva cuenta, pues bienvenidas a Tabasco. Esta es su casa y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco les abraza y les recibe con mucho cariño también. Muy amables, gracias. Vamos a un promocional y regresamos. Gracias por continuar con nosotros y bueno, el día de hoy nuestro tema es nutriendo el espíritu navideño. Y bueno, en el estudio está la licenciada Deli, como siempre, y el doctor Luis, que ya nos acompañó desde el principio y claro. de nueva cuenta agradecemos a las doctoras que estuvieron en los bloques pasados aquí en el programa, dando esta información muy importante sobre la rehabilitación, la actividad física y la fisiología, obviamente, también del ejercicio, ¿no? Entonces, y la importancia que tiene que ver. Y pues tampoco no está tan fuera del contexto, ¿no? Vemos que ahorita en esta época todo es amor, inclusión, felicidad. Y esa parte de la inclusión me refiero porque pues hablábamos de personas con discapacidad y son parte, ¿no? De nuestra familia propia, ¿sí? No estamos muy ajenos a este tema y entonces pues es padre, ¿no? Poder incluirlos y que ellos participen, obviamente teniendo el mayor cuidado hacia con ellos. ¿Cómo ves? Sí, definitivamente esa palabra fue la que se me quedó ahí, definitivamente es lo que iba en tono, la inclusión, y eso es lo que nos preguntábamos hace un rato. Afortunadamente yo sí conozco y lo he podido ver, se incluye las personas con problemas, se incluyen en estas festividades, pero precisamente por eso hay que voltear a ver que no limitarnos nada más a eso, a la familia. Está la sociedad, o sea, claro. Hace unos días, precisamente como esta época es de estar practicando o al menos meditando, en esta sociedad nadie puede decir que no le debe nada a nadie. O sea, puesto de una manera positiva, siempre hay alguien a quien agradecerle, siempre. En una sociedad como la nuestra, todo lo que hayas logrado fue gracias a alguien más, alguien te ayudó, aunque no lo hayas visto. Y precisamente cuando están reunidos es que tienes la oportunidad de agradecer a los que sí puedes ver que te ayudan. Claro. Pero te aseguro que te han ayudado de otras formas que ni te imaginas. Eso es tener en cuenta lo que es estar en una sociedad. Y a veces pareciera como que nada más es la familia y los demás son enemigos. Claro, y hablando de sociedad y que alguien nos precede, pues no está además las tradiciones, la cultura, todo va muy ligado, ¿no, Deli? Esa parte de que pues es lo que se viene heredando cada familia, cómo nuestra cultura ha ido transformándose hasta llegar al tiempo que vivimos actualmente. Y también tratar de rescatar, que es nosotros lo que queremos, rescatar esas tradiciones y sobre todo en esta época también, ¿no? Hay detalles muy curiosos, ¿no? Como las posadas, las festividades que empiezan desde el mes de diciembre, todo el mes de diciembre hasta mediados de enero o principios de enero, ¿verdad, Eli? Sí, es que son varias festividades y como tú dijiste, las tradiciones. La palabra tradición viene de la palabra tradere, que significa entregar. Entonces, es lo que los antepasados nos han entregado a nosotros y a las fechas de hoy seguimos manteniendo. Y ahorita en el mes de diciembre es muy común ver lo que son las festividades como las posadas. Estas posadas tienen su origen desde el tiempo de la conquista, cuando los españoles vinieron a México a finales del siglo XVI. Es curioso que uno le dice, son festividades religiosas. Sí son festividades religiosas porque se les inculcó o se les dio ese sentido, pero va más allá de eso, porque los aztecas
tenían una celebración muy parecida. Ellos en el mes de diciembre veneraban al dios Quetzalcóatl, que es el dios, el sol viejo. Entonces, estas festividades empezaban 40 días antes, en el que ellos compraban a un esclavo, lo alimentaban, él salía durante estos 40 días a las calles, bailando, cantando, la gente lo seguía. Y ya que se acercaba el momento de la festividad mayor, lo sacrificaban, le sacaban el corazón y lo ofrecían a la luna. Y después de esta ceremonia había pues una gran celebración en la que en todas las casas, en los templos mayores habían fiestas donde se culminaba con una comida y bailes. Y también no nada más veneraban al dios Quetzalcóatl, sino también a Huitzilopochtli. Y estas festividades son más como que apegadas a las fechas de la posada, porque empezaban el 6 de diciembre y terminaban el 26. Entonces igual le hacían bailes, rituales, y terminaban con una comida y entregaban una figurilla de pasta. Entonces las posadas generalmente empiezan el 16 de diciembre y terminan el 24. Entonces, los monjes que vinieron o los religiosos que vinieron a México, al ver este tipo de celebraciones, le quisieron dar el toque religioso para inculcarle a los indígenas, a los aztecas, esa parte de que es una preparación para recibir a Dios en nuestro corazón, porque al final de cuentas, la Navidad es eso, que Dios nace en el corazón de cada uno de nosotros. Así es, entonces esta parte de cómo vemos en las fiestas, hasta partimos la piñata, que ahorita vamos a hablar de la piñata, para que igual sepan, porque todo tiene un significado, ¿no? Y Luis, yo aquí sí te quiero preguntar, porque yo sé que tu punto de vista es un poco crudo. A ver. ¿Tú crees que nos ha cambiado la identidad? Porque es esta parte, ¿no? O sea, de los aztecas, es esto de cómo veneraban al sol, y no solamente en nuestra cultura, sino en otras culturas, no es solamente el nacimiento de Jesús, ¿sí? Sino es a Buda, o sea, a otras deidades, pero aquí me importa porque yo sé que tu punto de vista es un poco más crudo, ¿no? Y bueno, y hablas de algo importante, alimentos, ¿no? O sea, al final de esa fiesta también celebraban con alimentos, y ahorita ¿cómo, tú crees que sí ha cambiado el contexto después de la conquista y que meten en la cuestión religiosa? Claro, sí, sí, definitivamente ha cambiado y vamos a dejarlo así, han cambiado mucho, hay saltos, ¿no? en la historia de la alimentación. Se puede hablar de diferentes tipos de cocina, la cocina criolla, la cocina de México del siglo XVIII, hay tratados sobre eso, o sea, no es de platicadas, no, hay libros, hay gente que se dedica a eso, a estudiarlo. Entonces sí, siempre hay una evolución en la alimentación. Entonces, ya en una opinión, no lo considero, es parte de la historia, en sí mismo no es problema, siempre vamos a estar intercambiando. Algunas veces pareciera que nos sentimos mal porque nos cambiaron la cultura. En primer lugar, nosotros no somos indígenas, no somos aztecas, somos la combinación. Así que no es nuestro, no nos quitaron nada. Más bien nosotros somos el resultado. Entonces, eso resumiría para empezar. Excelente, pues vamos a un promocional y continuamos aquí en su programa El Cuidado de la Vida. Continuamos con nuestro tema de hoy, que es nutriendo el espíritu navideño. Sí. Y bueno, ya con esto, doctor, continúe con su punto de vista, ¿no? Bien, entonces mencionábamos que sí ha cambiado, pero hemos insistido. ¿Dónde para nosotros ya se rompió esto o de plano consideramos que hay que hacer una revisión? Es en lo de la epidemia, ya se lo hemos mencionado, la epidemia que tenemos ahorita y que ya ahora, en este momento, que ya se ha señalado, es de unos 60 años para atrás.
Todo lo demás, igual podemos estudiarlo, podemos ver cómo lo mejoramos, pero ese cambio, por ejemplo, aquella vez también le afectó a Europa. Las gastronomías de Europa se convirtieron en otra cosa, se fueron a otro nivel, cambiaron completamente con la llegada de los productos, igual cuando hicieron las demás colonizaciones. Conclusión, siempre vamos a estar cambiando. Entonces, esos son los procesos de transculturación. Vamos a ir adquiriendo. Lo que sí tiene una connotación negativa es la pérdida de la cultura completa, total, la deculturación o terminar con aculturación. El suponer que todos los elementos de una sociedad dominante, en algún sentido, ya sea militar o de conocimiento o espiritual, va a prevalecer, no suponer que siempre va a ser lo mejor. Tienes que revisar qué es lo tuyo. Y es una mezcla, se mencionó, ¿no? Se mencionó que sobre lo que pasó cómo le hicieron los religiosos para meter estas ideas. Si las aceptaron, bien o mal, pero se aceptaron. Si realmente tendríamos que aceptar que si la gente no lo quería, no lo hubiera aceptado. Somos el producto de esto. No estamos en contra yo no estaría en contra de aprender de otras culturas, somos el producto, Europa misma es producto de toda la historia que tuvo con Asia, muchas de las cosas que traían los europeos, como lo mencionó en el libro que alguna vez les comentamos, el de Armas, Gérmenes y Acero, que ganó Pulitzer en los 80s, no se puede hablar de Europa, es Eurasia. Ellos traían la tecnología, las costumbres de todo ese continente, de los europeos, lo que aprendieron de todo lo que traían de China, de Rusia, de todo el Medio Oriente, entre eso la religión, ¿no? Claro. Que es lo que estamos, eso es la Navidad, Exacto. ¿verdad? Y hablando de todo esto, pues bueno, los elementos que también acompañan, ¿verdad? Las posadas, como son las piñatas, pues las pastorelas, los villancicos. Y sí, es mucha la razón, ¿no? Que no es algo propio de nuestro país, sino que cómo esto se replica también en otros países. Así es, exacto. O sea, debemos ver que, pues, obviamente España está en Europa, pero uno pensaría, bueno, la piñata, realmente la historia de la piñata va más allá. La piñata en sí nace en China y ellos la utilizaban a principios de año con la llegada de la primavera para hacer una piñata en forma de buey para pedir porque hubiera una buena agricultura. Entonces ellos en ese entonces rellenaban la piñata con semillas. Exactamente, ¿sí? Las que hemos mencionado aquí. Entonces después a Europa llega por los italianos, pero los italianos la utilizan en lo que son las festividades de la Cuaresma, que igual concuerda con el inicio de la primavera. Entonces, pero ya era una connotación más religiosa, ya la forma era una estrella. Y representaba una olla de barro. La olla de barro representaba al diablo o lo malo que hubiera en la humanidad. Los picos, que son 7, representan lo que son los pecados capitales. El que uno rompa la piñata con los ojos vendados significa la fe. La fe es creer sin necesidad de estar viendo, o sea, que va a llegar algo sin necesidad de estarlo viendo. El palo, pues, significa romperla, acabar con todo lo malo, y se rellenaba igual de lo que eran frutas típicas de la región. Ya de aquí, pues obviamente llega a Europa, la agarran los españoles y la utilizan como un símbolo en parte de lo que son las posadas. Y se rellena con lo que son frutas aquí de temporada, o sea, cacahuates, caña de azúcar, tejocotes, mandarinas, que ya en la actualidad esa tradición se ha ido perdiendo y ya en lugar de rellenarla de eso se ha ido introduciendo lo que son los dulces. Que esas sí son las costumbres que no estaría de acuerdo. Claro, igual pues vemos igual algo que representa es el árbol de Navidad, y este árbol igual tiene historia. Sí, uno creyera que es algo comercial nada más, hay un pinito y las lucecitas. No, igual viene esta costumbre viene de lo que es el norte de Europa, podríamos decir que lo que es Alemania. Ellos también lo hacían como para
pedirle, en el solsticio de invierno pues todo se representa como seco, muerto, entonces ellos revestían las ramas de follaje verde y de luces para pedirle al Dios que volviera el sol a iluminar y a llenar de color pues la vegetación o los campos. Claro, que hubiera la abundancia en los campos. Exactamente, y esta costumbre está desde muchísimo antes del nacimiento de Cristo. Sí, Entonces, ya luego fue cambiando y adoptaron, Sí. era el árbol y Sí, lo que pasa que en esa época también habían muchos paganos que ya se habían convertido al cristianismo. Entonces, no podían quitar ya una tradición que se tenía y la acoplaron a su nuevo estilo de vida. Entonces, se supone que el follaje verde o el árbol representa la vida eterna que trae Dios. ¿Sí? Las luces y los adornos representan pues toda esa iluminación que Dios nos va a dar. La estrella que se pone al final en la punta, pues es la estrella que al final de cuentas guió a los Reyes Magos para encontrar el nacimiento y adorar al Niño Dios. Y los regalos que se ponen al pie del árbol representan los dones o regalos o bendiciones que Dios nos trae en esta época a cada uno de Claro, nosotros. y también le da la connotación de que el pino, pues al ser triangular, es la divina Trinidad. La Trinidad, Sí, así es, los pues sí, sí. entonces, pero aquí lo curioso, y ahorita vamos a ir a un promocional y ya en el siguiente vamos a hablar un poquito de gastronomía, Mira. ¿no? Entonces, Sí. pero aquí lo curioso y hablando de todo esto es que da la connotación de cómo los chinos en la piñata eran para el campo, ¿no? Así Para es. estaban rellenas de semilla, como los de semillas. Alemania, ajá. Los italianos. Igual, ¿no? También, y la parte también del árbol era para la abundancia en sus campos. Entonces, Exactamente, el todo color, va la altamente vida. ligado. Vamos a un promocional y regresamos aquí al Cuidado de la Vida. Continuamos aquí en su programa y bueno, esta parte de que ya hablamos de la piñata, de las posadas y que realmente la base o todo eso, ellos adoraban a los dioses, de donde viene esto, para darle la importancia, ¿no? A la cuestión del campo. A los ciclos, ¿no? A los ciclos también De la vida, de las estaciones. de la vida, de las estaciones, esta parte universal, el cosmos, que ellos eran conforme... La cosmogonía, ¿no? ¿sí? De cada pueblo. De cada pueblo, entonces, y tienes razón, ¿no? Esta parte de la mezcla de culturas, ¿verdad, Luis? Sí. Es algo que nos identifica también, como yo te pregunté en un bloque, hemos perdido y tienes razón, esa parte de que somos la mezcla de varias culturas Así y es. que hace nuestra propia identidad. Pues, y lo importante ajá. es esto, ¿no? Seguir replicando la importancia de esto y darle la connotación que debe de tener. Pues sí, pues entonces el balance es que hemos ganado. Ganamos un montón. Sí, Pues bastante. ya vimos, ¿no? Sí, y es que aparte de que, como ya vimos, vienen de otros lugares, pero también recordar, porque diría uno, como comentamos en promocionales, el doctor, bueno, pues ya ahorita vi que la piñata viene de China, pues ya no la vamos a usar porque pues, no tiene nada que ver con México, pero no, ahorita recuerdo que sí, o sea, los mayas tenían un juego. Ese juego era rellenar una olla de barro, rellenarla de chocolate y romperla con un palo. Entonces se asemejaba mucho a lo que hacían los chinos con la piñata para el campo, a lo que hacían los italianos en las festividades de la Cuaresma. Entonces nuevamente algo que ya era propio de nosotros se adaptó a las necesidades o circunstancias de esas épocas. Oye, y ahora que estamos en la actualidad y que se ha adaptado, ¿de qué rellenamos la piñata? ¿No? Eso es algo muy importante y Sí. tenemos que hablarlo. Exactamente. Ya no esas frutas, esas Esa caña, esa carne, tejocote, ese cacahuate. Sí, claro. esa O- caña de azúcar, que era lo que representaba. Está bien, acabamos de ver que las cosas cambian. Porque eso es una de las cosas, de los puntos más importantes que yo considero para hablar de este tema. Lo que considerabas que siempre ha estado, no es cierto. No ha sido siempre así. Estamos en una coyuntura, ¿no? En una mezcla, y eso puede cambiar. Porque muchos dan esa traba. Es que siempre ha sido así. No ha sido siempre así. Entonces recomiendas que nos quedemos como estamos. Tampoco. Decide a dónde quieres ir. Ese es el mensaje. ¿A dónde quieres ir? Sí. Eso es lo que siempre hemos dicho.
de lo que tienes hacia dónde vas a ir. Eso es lo de la ética, ¿no? La bioética. ¿Para qué haces esto? En todo el año hemos mencionado, cambios bienvenidos mientras sean buenos, pero si te estás dando cuenta que tienes un problema grave de salud y en lo que se dice que es lo más importante, que es la descendencia, ¿por qué piensa, analiza qué estamos haciendo? Sería la pregunta, ¿es necesario que llenemos de dulce las piñatas? ¿Tenemos que regresar a las frutas? No tendríamos que, busquemos una mejor solución, a eso vamos. Sí, vamos a evolucionar, pero para bien, ¿no? No involucionar, y ya lo hemos repetido varias veces, está demostrado. Las generaciones que vienen las tenemos tan mal que van a tener una esperanza de vida menor. ¿Sí? Entonces, ya revisando todo lo que hemos hablado, sí podemos cambiar, sí tenemos suficiente información, no hay motivo para no hacerlo, y siempre es para qué haces las cosas, para qué mantienes tu tradición. Claro. Y si la mantienes. Claro, y parte de la tradición son las cenas, ¿verdad, Eli? Así es. Sí, esa parte, tanto la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo, y pues es cena, comida. Entonces, cómo se ha ido mezclando, ¿verdad? Todo. Claro, o sea, debemos recordar que la comida juega un papel muy fundamental en lo que es la sociabilidad, la sociabilización, y en estas fechas lo que uno quiere pues es reunirse, romper la rutina de comer siempre lo mismo, y pues ya está dicho que para estas fechas hay platillos que siempre se van a manejar en esta fecha. Por decir, para lo que son cenas de 24, se suele manejar lo que es el bacalao a la vizcaína, que si nos ponemos a analizar, realmente es un platillo muy variado, muy completo. Lleva lo que es el bacalao, que al final de cuentas es un pescado, es una proteína. Lleva, se puede ir adaptando, no necesaria. Si el bacalao es muy caro, pues se encuentra otro tipo de pescado más económico, de acuerdo a las posibilidades. Lleva lo que son papas, lleva lo que es aceituna, chile güero, jitomates, pimiento. Entonces vemos que hay pues verduras, hay grasas, hay tubérculos. Lo importante es aquí no perder eso, o sea, de que si lleva jitomate, pues no irte por la tangente y comprar ya un concentrado de jitomate, ¿no? Exactamente, o sea, seguir manteniendo la calidad de los productos que utilizas. Lo mismo pasa con el pavo o el guajolote. Uno diría, el pavo viene de Estados Unidos, el turkey, el Día de Acción de Gracia. No, el guajolote es mexicano. Sí. Entonces, se suele rellenar, se rellena con otro tipo de carnes, lo que es carne molida de res o de cerdo. También se utilizan lo que son nueces. Y se hornea, o sea, realmente no lleva tanto, ya que uno le quiera meter aditivos o otro tipo de ingredientes. Venden pues, el relleno, ¿no? Muchas veces venden el relleno. A lo mejor para facilitar la vida ya, pero no, uno lo puede hacer, o sea, al final de cuentas antes todo se hacía. Esto es lo bonito, ¿no? O sea, de que tú hagas tus propias cosas, incluyas a tu familia en la cocina, pláticas, vivencias, y aquí recuerdas todo. La reunión, o sea, el integrarte, el que todos participen es lo bonito. También, pues, se tienen lo que son los romeritos con mole y camarones secos, que pues obviamente igual lo malo en estas épocas sería a lo mejor meter un mole comercial en lugar de hacerlo tú tradicionalmente con elementos más naturales, más ricos, propios de tu región, ¿no? Pues tenemos lo que es el cacao, porque utilizar un chocolate comercial si tenemos buena fuente y de las mejores calidades. Tenemos también lo que son las bebidas como el ponche, o sea que el ponche es frutas, guayaba, caña de azúcar, piloncillo, manzana, canela, o sea, porque si ya son frutas de temporada que son dulces, tenemos la caña que es de donde viene realmente el azúcar, que es el refinamiento de la caña, ¿por qué adicionarle este polvo que realmente pues no nos está nutriendo en nada? Está lo que es el atole de guayaba, o sea, la guayaba ahorita es su temporada, entonces el sabor es exquisito, lleva masa de maíz, entonces se le agrega piloncillo. También está lo que es el champurrado con masa de maíz, lo que es el cacao, o sea, piloncillo, canela, cosas que se dan aquí en el estado. No tenemos por qué buscar de otros lugares o meterle cosas comerciales que vengan, que porque viene de Europa. No, pues aquí tenemos el chocolate, el cacao que va hacia allá, ¿no? Yo creo que el secreto es buscar los elementos de calidad, ¿no? Exactamente. Sí. Como lo hemos mencionado. Pues vamos a un promocional y en un momento regresamos.
Continuamos aquí en su programa El Cuidado de la Vida y continuando con el tema de nutriendo el espíritu navideño, yo creo que es nutriendo todos los aspectos, ¿no? Ajá. Tanto el que crea en la religión, el que crea en el universo, en el que crea en la buena vibra, o sea, el creer, pues también y nutrir la interacción con la familia, con los amigos, incluir a todos, como lo dijimos al principio del programa, Sí. pues nutriendo también pues la parte de alimentación, ¿no? Que esto igual juega un papel importante porque vemos que todo el mundo agarra estas fechas, bueno, también en periodos de vacaciones, vacaciones y Me ya destrampo, ¿no? me destrampo, empiezo a comer de más. Pero pues no sé, ¿qué estrategias aquí, Deli, podrías decirnos? Bueno, debemos de recordar que diciembre es un mes más del año, por lo tanto la vida sigue siendo la misma. Recordar que a lo mejor las fechas importantes o en las que buscamos convivir son dos, la cena del 24 y la cena del 31. A lo mejor sí viene la familia y pues se van a reunir en otra casa, pues que no pase más de un día, o sea, 25 y día primero, porque a veces sí nos llevamos toda la semana y comiendo el montón de recalentado. Por lo mismo hay que planificar con anticipación qué platillos se van a preparar para comprarlo en la cantidad justa, para que tampoco haya sobrantes, porque como son épocas de dar, mucha gente a lo mejor sobra comida y la regala, pero otra gente no, entonces es un desperdicio. ¿Sí? También pues recordar que si vamos a ir a posadas o a cenas, que mi día comience con mi desayuno y mi comida lo más ligero posible, para que pues yo en la cena pueda disfrutar de la comida que me den, saber elegir los alimentos. Si yo ya conozco qué alimentos nutricionalmente hablando no me aportan nada, pues tratar de evitarlos, si puedo cambiarlos por otros, tratar de activarnos, ¿sí? Por decir, ahorita se compran mucho los regalos, tomar la compra de regalos como parte de una activación física, o sea, no estar sedentarios, como ya dijeron las doctoras al comienzo del programa, evitar lo que es el sedentarismo y porque sea diciembre no lo vamos a dejar de hacer, o sea, ya tirar la toalla, me cuidé todo el año para en esta época disfrutar, o sea, no. Por decir, si nos regalan dulces, nos regalan postres, compartirlos con demás familiares para que nosotros no nos comamos el montón o la cantidad que nos regalen. Si se van a hacer postres, tratar de evitar utilizar lo que es el azúcar, utilizar cosas más naturales como lo que es la miel, el piloncillo, que son de aquí, de la cultura gastronómica del estado. Moderar o evitar lo que es el consumo de las bebidas alcohólicas, ya que no nos aportan nada, más que nada son calorías vacías y pues después pueden dejar accidentes no muy gratos en estas épocas. Pues, claro. Son parte de las estrategias que ahorita estamos manejando nosotros con nuestros pacientes en servicios médicos, pues para que tampoco se martiricen de que ay, voy a comer, voy a subir de peso, voy a perder, o sea, no, todo se puede disfrutar haciendo un balance y pues tomando las decisiones más adecuadas, como dijo el doctor, buscar el bienestar, ¿sí? Buscar lo que me hace bien y no retroceder de lo que ya hemos ganado, avanzado. Claro, sí, exactamente. Sí, y haría énfasis en las bebidas alcohólicas. Recuerden, no son las únicas bebidas satisfactorias. Ya dejaremos en cada quien la decisión de si quiere estar consciente de cuando está disfrutando de la festividad, de la fiesta, o prefiere pasársela inconsciente. Pues no estás incluido, ¿eh? Cuando estás intoxicado no estás incluido, no estás. Entonces nada más das problemas. Bueno, Pues también sí, sirve para la... Sí, porque luego son los impertinentes. Bueno, sales en la foto también, eso sí, pues sí va a salir en la foto, luego te en el agarras de meme, va a burla. salir en el meme ahí de... No, como vas a Juan. salir el próximo año en el recuerdo de mira cómo estabas, ¿no? Exactamente. Sí. Y lo peor de todo es que puede ser de los que se complican ahí por enero, febrero, ahí es donde se ven ya los estragos. Los que no les pasó, los que sobrevivimos diciembre, pues igual nos lleva enero y febrero. Por estos desórdenes. Las bebidas ya las hemos mencionado, hay bebidas fermentadas que no son alcohólicas. Una de ellas es el ponche. El ponche, si hacen, no le agreguen alcohol, si hacen suficiente cantidad y le ponen, y esas mismas frutas en esa agua, va a fermentar. Entonces va a dar una efervescencia, va a dar un cuerpo a ese líquido que va a ser satisfactorio.
y que también por la misma satisfacción te va a dar un mejor ánimo, pero no va a venir del alcohol ni de la intoxicación. Entonces ya hemos mencionado las opciones de bebidas fermentadas sin que lleguen a ser alcohólicas, que incluso son adecuadas para los niños. Entonces traten de conseguir esas bebidas, no es necesario estar intoxicado, sino qué es lo que disfrutas, ¿no? Esa sería mi reflexión. No, y tratar de incluir estos alimentos, estas bebidas totalmente naturales, que son propias de la región, propias de otros lugares, porque recordemos, como tú mencionaste, ¿no? Viene familia de fuera, entonces incluyamos también su gastronomía en la mesa. Eso sería muy bien. Se utiliza gastronomía de otras, porque por decir el bacalao que se utiliza mucho aquí en Tabasco viene de Veracruz. Entonces, o sea, si no sabemos de dónde vienen los platillos y los hacemos, investiguemos un poquito y podemos ver que estamos usando gastronomías de los diferentes estados. Al final de cuentas, la gastronomía mexicana es muy rica, es muy variada, cada región tiene sus propios platillos y pues podemos comer de todo. Pues excelente, agradezco que estén aquí en el programa y espero, amigos televidentes, les haya gustado el programa de hoy. Continuemos nutriendo este espíritu navideño durante todas estas fechas, continúen con sus fiestas, con sus posadas. Yo creo que ya pudimos hablar un poquito del significado de la piñata, de lo que es la posada, del árbol, entonces ya pueden tener un poquito más de idea quienes desconocían esto, ¿no? Y darle la importancia que tiene a nuestra cultura. Claro. Y sabemos que si viene familia, pues igual incluya a nuestra cultura tabasqueña y tomen cultura de fuera, hagan una mezcla, pero a favor de nuestra salud y de la convivencia en general con nuestra familia. Y bueno, les recuerdo que vamos a continuar en sintonía nuestras transmisiones todas las semanas, a pesar de que van a estar algunos en periodo vacacional, entonces sigan viéndonos a través de aquí del canal de TV UJAT. Entonces, pues vamos a continuar ya en sintonía con el canal el día de hoy. No se despeguen y pues nuevamente gracias y que pasen unas bonitas fiestas.